Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, luchas epidémicas que se consideraban extinguidas. Venezuela es el único país de toda América, el único país que retrocedió en la lucha contra la malaria, según los datos de la OMS. O sea, malaria es un gran problema. Llamado de urgencia a las autoridades sanitarias. Yo le pido, por favor, a la sanidad que mande a fumigar, que fumigan aquí en los castillos de Guayana. Permanentemente que venga la fumigación, porque el especialista me dijo que para que ese paludismo pudiera salir de los castillos de Guayana, había que fumigar permanentemente, lo mínimo un mes. Frente al incremento de enfermedades epidemiológicas, ¿qué puede hacer usted? Si usted va al estado Bolívar, no se pare en el municipio de Sifonte, porque la probabilidad que le dé malaria es altísima. Si tiene que ir por razones obvias, use mosquitero, use protección, ropa con protección, use repelente, esté el menor tiempo posible. Si va y tiene síntomas, vaya rápidamente al médico. Enfermedades infectocontagiosas. A pesar de su discapacidad, seres que merecen seguir viviendo. Al ya decirme que no iba a caminar, era como la decisión de tomarla. ¿Qué hago? Me tomé 5 minutos y lo pensé y decidí rápido de que me la llevaba así, pues. Decidí darle la oportunidad y creo que fue lo mejor que pude haber hecho, darle la oportunidad porque es una excelente perrita. Proyecto Nala, reto a la indiferencia humana. Yo vi el video cuando Ann le colocó la silla y yo creo que para Coqui no fue nada extraño, como que enseguida él se montó en su sillita y ahí enseguida comenzó a caminar. Proyecto Nala, oportunidad de vida. Denuncian los infectólogos que desde finales de 2014 no se publica el boletín epidemiológico en Venezuela. Según estos expertos, el incremento de los mosquitos en Venezuela es muy alto, lo que se traduce en más enfermedades infectocontagiosas como Zika, chikungunya, dengue y lo más preocupante, la epidemia de malaria que se ha diseminado por varios estados del país. La norma de la Organización Mundial de la Salud es que debería haber por cada 100 casas, una debería tener a él. Y en Venezuela estamos entre 15 y 20%. Es inaceptable. Actualmente lo que vemos es que se niegan las estadísticas, se niegan los recursos para combatir las enfermedades. Venezuela es el único país de toda América, el único país que retrocedió en la lucha contra la malaria, según los datos de la OMS. O sea, malaria es un gran problema. Yo le pido, por favor, a la sanidad que mande a fumigar, que fumigan aquí en los castillos de Guayana. Permanentemente que venga la fumigación, porque el especialista me dijo que para que ese paludismo pudiera salir de los castillos de Guayana, había que fumigar permanentemente, lo mínimo un mes. Enfermedades infectocontagiosas. En 2012, el Ministerio de Salud reportó 51.050 casos de paludismo o malaria en el país. En 2013 la cifra se elevó a 78.643 casos. En 2014 llegó a 89.822 y en 2015 con 136.402 casos. De acuerdo a los expertos, para el octavo mes del año 2016 ya los registros superaban el total de 2015, registrando 148.670 casos de malaria, según cifras oficiales no divulgadas, y se calcula que el año pasado Venezuela cerró con 350.000 casos. Tenemos información hasta el 5 de noviembre, información de fuentes oficiales no divulgadas que nos indican que hemos llegado a más de 200.000 casos. La cifra exacta realmente son 199.902 casos autóctonos. Es preocupante el repunte que ha tenido el paludismo en esta zona, en este municipio. Si tenemos la zona de los castillos de Guayana, se han visto muchos casos de ese tipo de enfermedad, de esta plaga que está azotando sobre todo a este municipio, y tanto de este municipio sino como a nivel nacional. Acá no quieren ni siquiera fumigar. Hemos buscado las maneras para que fumiguen y nos están diciendo que 1.000 bolívares por casa.
para fumigar. Y por supuesto malaria, que es la gran epidemia que todavía que va creciendo, todavía sigue aumentando el número de casos, y los estados que hasta ahora hacía muchos años que no tenían malaria, pues ahora están reportando casos de malaria. En reiteradas declaraciones, Félix Oleta, el ministro de Salud, alertó que semanalmente se están reportando entre 3.000 y 5.000 casos de malaria en el país. La cifra acumulada hasta el 27 de agosto de 2016 representa un aumento de 72% con respecto al mismo periodo, es decir, la semana 34 del año 2015. Si uno considera el número de recaídas, de recidivas de la enfermedad, pues fácilmente pasan 200.000 casos. Indicaron estos infectólogos del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela que en 16 de los 24 estados del país hay casos confirmados de malaria y 14 de ellos están en epidemia por la cantidad de diagnósticos acumulados. Más puntualmente, en 78 municipios del país hay transmisión activa de la enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium que son transmitidos por mosquitos anófeles. Hay unas pruebas de sangre que se pueden hacer. A veces están disponibles, a veces no, porque pueden escasear en algunos momentos, pero el diagnóstico es sencillo de hacer para el médico que lo conoce. En Miranda han habido unos pocos casos, en Vargas también, en Aragua también, o sea, en estados donde hacía mucho tiempo que no había casos, pero el médico debe estar muy pendiente cuando la persona consulta por fiebre de sospechar que pueda ser malaria. Y en el momento que se sospecha, las pruebas que se piden son sencillas. Comenzó a presentar fiebre, la llevamos a hacerle la prueba de paludismo, le salió negativo. La llevamos a la sierra, en el ambulatorio, allí la estuvieron tratando, la trasladamos hasta el seguro de Guayparo, allí la mantuvieron nada más que 24 horas, donde mi sobrina falleció. Y allí le hicieron los estudios y donde sale que le salen los dos paludismos, el paludismo viva y el falciparum. Aclararon los médicos que entre las cepas presentes se encuentra la Plasmodium falciparum, la forma más letal y grave de la malaria. Y hay un problema que es que algunas de las Plasmodium son resistentes a algunas de esas drogas. Entonces tú tienes que tener no una opción de tratamiento, sino que tienes que tener diferentes opciones de tratamiento para ese tipo de pacientes más complicados. Y ahorita el papá de Sonia, Severiano Antoima, le repitió el paludismo y tiene paludismo viva. Él le dio el paludismo en octubre y ya tiene otra vez paludismo. Cabe recordar que en 1961 Venezuela fue el primer país del mundo en acabar con esta enfermedad en sus zonas pobladas, mucho antes que Estados Unidos y otros países desarrollados, según la Organización Mundial de la Salud. En epidemia se acepta hasta 5%. Entonces son 2 logaritmos más de mosquitos en la comunidad y eso es terrible. Entonces, no importa si lo están haciendo mucho o poco. Lo cierto es que el resultado neto, y esos datos son históricos en Venezuela, la cantidad de Aedes es altísima. En el caso de otras enfermedades infectocontagiosas producidas por vectores se encuentra el dengue, que de acuerdo al último boletín epidemiológico 44 que se publicó y que comprendió de la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2014, se registraron 55.000 casos de dengue y 30.000 casos de chikungunya. Venimos arrastrando epidemia de dengue, que siempre está en epidemia. Tenemos Zika, que es la nueva, digamos, que nos afectó muchísimo en el año 2016. Todavía tenemos, digamos, un remanente. Ya han bajado aparentemente el número de casos. Sin embargo, ahora estamos viendo todas las complicaciones que son derivadas de esta epidemia. En la próxima parte, enfermedades infectocontagiosas amenazan a la ciudadanía. En Venezuela, que el promedio, según los datos del Ministerio de Salud, está entre 15 y 21% de las casas tienen Aedes dentro de su casa y el número ideal debería ser 1%. Eso da una magnitud de por qué hay tantos casos de Zika y chikungunya y dengue en Venezuela que son transmitidos por ese entorno. Y más adelante, Proyecto Nala, reto a la indiferencia humana. Se me ocurrió que para hacerle un dispositivo que permitiera su movilidad con rueditas, pero no tenía ni idea cómo hacerlo, si iba a ser capaz de hacerlo, y comencé a buscar información. Encontré a Proyecto Nala.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. No tenemos derecho a opinar lo que sentimos, lo que no nos gusta, o lo que no nos gusta a los demás. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. El de investigar y recibir informaciones y opiniones. Y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Es fuerte lo que estoy viviendo, porque ya tengo 2 meses aquí. Según los datos oficiales, este es el expansor de la epidemia. Mientras más mosquitos tiene, el virus se mueve más rápido y más gente enferma. Mientras menos mosquitos tiene, menos capacidad de esparcir el virus. Todos están en epidemia. Todas esas enfermedades están en epidemia. En Venezuela, que el promedio, según los datos del Ministerio de Salud, está entre 15 y 21% de las casas tienen Aedes dentro de su casa, y el número ideal debería ser 1%. Eso da una magnitud de por qué hay tantos casos de Zika y chikungunya y dengue en Venezuela que son transmitidos por ese vector. Betsabe Quiñones tiene 24 años y vive en La Guaira, Estado Vargas, con su familia. Tuvo un bebé con hidrocefalia y espina bífida. A ella le dio Zika en noviembre de 2015 y luego chikungunya cuando tenía 2 meses de embarazo. Al principio los médicos le dijeron que su bebé era normal, hasta que se hizo un eco 4D a los 6 meses de gestación y fue cuando los doctores detectaron la hidrocefalia. Fui para mi control, le dije, mira doctora, esto, me lo vieron, ¿qué es eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo trato? Me dijo, bueno, yo te voy a recomendar al universitario del piso 10, que ahí están los especialistas, te pueden explicar un poquito más qué es lo que tiene tu niño, qué más tiene tu niño, porque eso es una consecuencia, una cosa. Y entonces yo le dije, por el Zika, bueno, ya te van a explicar. Según algunos infectólogos, todavía no se sabe con certeza si ciertas malformaciones como la hidrocefalia y la espina bífida en los recién nacidos puede ser una consecuencia del contagio de la madre durante su embarazo con Zika. No pareciera que esas 2 malformaciones específicas estén dentro de lo que llamamos hoy el complejo de malformaciones asociadas al Zika. La espina bífida no la he visto dentro de las malformaciones, pero es posible. Entonces, espina bífida y hidrocefalia no es de las que se han descrito hasta ahora, pero a lo mejor en algún momento empieza a entrar como alteraciones posibles. Betsabe tuvo a su hijo por cesárea el 23 de septiembre del año pasado y los médicos le recomendaron colocarle una válvula para drenarle el líquido de la cabeza. El Ministerio de Salud se la donó, pero no se la han colocado en el Hospital Universitario de Caracas por lo delicado de su estado de salud. Cabe destacar que el niño nació con 2,2 kilos. Entonces, para ese entonces los médicos nos dijeron que no podían operarlo así porque el peso era muy bajo. El niño nació con 2,2 kilos, le dijeron que no se podía, que no tenía piel para hacer el injerto para poder operarlo. El niño está esperando un turno quirúrgico en el Hospital Clínico Universitario desde hace ya aproximadamente 2 meses. En el caso del Zika, señala este infectólogo del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, que como pasa con la mayoría de las enfermedades transmitidas por vectores o mosquitos, ya se ha inmunizado la mayoría de las personas ante el virus. El pico de la epidemia de Zika en Venezuela fue entre la segunda semana de enero y marzo. Ahí estuvo la mayoría de los casos. Posteriormente fue bajando. Ya estamos en una fase muy baja de la enfermedad. Seguimos viendo casos muy esporádicos. Y esto obedece a que en la medida que el virus se va esparciendo por el territorio nacional y genera anticuerpos, al tener anticuerpos no te puede dar la enfermedad.
Para conocer un poco más sobre las condiciones en que vive Bexabé, nos fuimos hasta su residencia en este edificio ubicado en el estado Vargas. Aquí nos recibió su hermana. Subimos 9 pisos porque no hay ascensor. Después de la vaguada de Vargas en 1999, este edificio quedó afectado. Aquí inundan los zancudos. Cerca vimos estas aguas negras, un foco de contaminación precisamente frente a la playa de La Guaira. Bexabé cree que aquí fue donde se infectó porque toda su familia y comunidad les dio Zika y chikungunya. Bueno, sí se vieron muchos casos de Zika y chikungunya. De hecho, cuando caía un familiar, caía varios casos, porque eso es como contagioso. Fumiga. De vez en cuando, no. Las condiciones no son adecuadas porque aquí no hay ascensor, hay gente mayor que son discapacitados, hay gente que ha muerto porque no han tenido la asistencia correcta porque es un edificio muy alto, tiene 18 pisos, cada apartamento de 2 pisos y necesitamos ese ascensor. De hecho, ahorita hay una invasión de zancudo increíble, pues. Y tenemos la cloaca de al lado, que eso trae también enfermedades. Bexabé señaló que no se consiguen las medicinas y los insumos para su bebé. Lo que requiero ahorita, estando hospitalizada, son las gasas, los guantes, las inyectadoras y las medicinas que él cumple, el Ceftriaxona y Omeprazol, que ayer me dieron. No hay, consíguelo como sea. Y en el antibiótico uno va Ceftriaxona. Uno va para farmacias locales, no hay. Indicó este médico del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela que hay un alto subregistro de casos de enfermedades infectocontagiosas. Solo se presume de su contagio por los casos febriles que pueden ubicar los casos de chikungunya y dengue alrededor del 18 al 20% de la población. Estamos hablando de que chikungunya puede estar cerca de los 2 millones de casos durante todo ese año completo y Zika aproximadamente unos 800.000 casos de fiebres extra que no tienen una buena explicación porque no le hiciste examen a esos pacientes y no hiciste una investigación lo suficientemente importante. En la próxima parte, frente al incremento de enfermedades epidemiológicas, ¿qué puede hacer usted? Si usted va al estado Bolívar, no se pare en el municipio de Sifonte porque la probabilidad que le dé malaria es altísima. Si tiene que ir por razones obvias, use mosquitero, use protección, ropa con protección, use repelente, esté el menor tiempo posible. Si va y tiene síntomas, vaya rápidamente al médico. Y más adelante, Proyecto Nala, reto a la indiferencia humana. Se me ocurrió que para hacerle un dispositivo que permitiera su movilidad con rueditas, pero no tenía ni idea cómo hacerlo, si iba a ser capaz de hacerlo, y comencé a buscar información. Encontré a Proyecto Nala. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todos tenemos derecho a expresar la opinión que tenemos. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, El de investigar y recibir informaciones y opiniones. y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Según los médicos del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, el año pasado los enfermos de malaria se incrementaron en 56%.
Ayer le tocó a mi hijo, después le tocó a esta joven, mañana no se sabe a quién le puede tocar. Muchas víctimas más han fallecido. En este caso fue mi sobrina. El mismo día que estaban retirando la acta de difunción, estaban entregándola también de un niño de 1 año, apenas 1 año. Y no hay nadie que se aboque a esto. En 2016 los médicos aseguran que hay escasez de casi todos los fármacos para combatir la malaria, sobre todo de un cóctel de medicamentos para contrarrestar la Plasmodium falciparum, una cepa mortífera cuyo remedio apenas cuesta $1 por dosis. Este médico ejemplificó cómo se disemina la enfermedad en el país si está focalizada en las minas de Bolívar. Una persona que vive en los valles del Tuy va a trabajar a vender cosas en las minas. Se trae el parásito en la sangre, regresa a los valles del Tuy y resulta que en los valles del Tuy hay unos vectores, pero como no había personas con enfermedad en la sangre, esos vectores no podían transmitir. Pero esos vectores, cuando llega una persona con parásito en la sangre, pica a una persona, adquiere el parásito y se lo transmite a otra persona. Y ahí empezó la epidemia. A esto se suma la escasez de medicinas para tratar las enfermedades infectocontagiosas. Hoy en día hay 9 estados, Estado Sucre, Nueva Esparta, Miranda, Lara, Zulia, con casos activos con transmisión autóctona que no había en el país, como te digo, hace 30, 40 años. Los medicamentos antimaláricos para tratamiento de la malaria han tenido subidas y bajadas en términos de la capacidad de la distribución. Comentaron los expertos que además de la falta de políticas públicas para combatir el vector, los cambios climáticos han incrementado los casos de enfermedades infectocontagiosas en Venezuela. En Venezuela lo que hemos visto es que la epidemia ha ido moviéndose a finales del año. O sea, si tú ves la curva de dengue en Venezuela, empieza a aumentar en octubre, se mantiene alta durante noviembre, diciembre y se hace baja en Semana Santa. Ese es el pico de dengue en los últimos 6-7 años en Venezuela, que no era así anteriormente. Explican los médicos que la importancia del boletín epidemiológico radica en que este documento semanal permite hacerle seguimiento a las enfermedades infectocontagiosas y establecer planes de erradicación. Este médico indicó que debido a la diseminación en casi toda la población de Zika y chikungunya, descarta que se vuelva a producir grandes brotes en los próximos 3 años en Venezuela. Sin embargo, sí les preocupa el incremento de la malaria. Dicen casi 300.000 casos de malaria el año pasado. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, nunca se ha visto en Venezuela esa cantidad de casos. Cuando tú denuncias que está circulando una epidemia, tú tienes que implementar una medida para contener esa epidemia. Y eso es políticas de salud, eso es recursos, entrenamiento, designación de personas para que se encarguen de esas cosas. Y eso no está ocurriendo en este momento, o al menos uno no lo sabe. Lo preocupante es que la malaria se ha extendido a varios estados del país, incluso cerca de Caracas, como en el estado Miranda y el estado Vargas. El 80% de los casos son del municipio Sifonte, en el estado Bolívar, pero por ejemplo ahora tienes malaria en los valles del Tuy, en la zona de Miranda Baja y Guerote, en algunas zonas nortes de Venezuela que habían estado radicadas hace 40 años, se vuelven a establecer los focos y apagar un foco de eso puede tardar 5 o 6 años. Los expertos señalan que entre las causas del regreso de la malaria en Venezuela en 2014 y 2015 hacen referencia a la caída de los precios del petróleo. Hubo gran escasez de cloroquina y primaquina, 2 medicamentos para combatir la Plasmodium vivax, una cepa que produce malaria crónica. Hay una escasez en este momento de tratamiento antimalárico y hay algunas conductas que nosotros hemos observado en algunas de las consultas de malaria, como por ejemplo dar el tratamiento incompleto a los pacientes. Hay cosas que no deberían ocurrir. Lo que debería suceder es que haya suficiente tratamiento para esos pacientes. Otra de las infecciones que preocupa a los médicos es la difteria en Venezuela. El caso de la difteria es otro muy alarmante. La difteria es una enfermedad diferente, transmitida de persona a persona. Es una bacteria que se te evita por vacuna. Venezuela estaba controlada hace 25 años la difteria. Y mi gran preocupación de la difteria, o nuestra gran preocupación, es su potencial de convertirse en una gran epidemia. Que es una enfermedad que desde el año 1992 no se reportaba un caso. Todas estas enfermedades, o varias de ellas, tienen que ver con lo que está sucediendo en el arco minero del estado Bolívar, donde se están viendo casos de enfermedad y como la población venezolana está bastante desguarnecida de vacunas y otras medidas de prevención,
pues son enfermedades que los mineros y sus familiares traen a los otros estados y se diseminan a través del resto de los estados venezolanos. Entre las recomendaciones que dan los sanitaristas se encuentra, en el caso de la malaria, atacar las condiciones precarias en las minas, establecer las campañas de vacunación masiva de manera sistemática para evitar la propagación de la difteria y prevención de otras infecciones, y la vigilancia epidemiológica y cerco epidemiológico en los casos de malaria y difteria. Garantice que tiene su esquema de vacunación completo, usted, adulto y sus niños. Punto número 1, y eso es básico, eso está muy enfocado al tema de difteria. 2, mujeres embarazadas que tengan manifestaciones febriles tienen que ir rápidamente al médico. Para una mujer embarazada, tener un caso febril en la casa cuyo origen no está claro, debe ser una gran alarma. Esas son como dos grandes moralejas para las personas en el contexto de la Venezuela de hoy. Si usted va al estado Bolívar, no se pare en el municipio de Sifonte, porque la probabilidad que le dé malaria es altísima. Si tiene que ir por razones obvias, use mosquitero, use protección, ropa con protección, use repelente, esté el menor tiempo posible. Si va y tiene síntomas, vaya rápidamente al médico. Si el Ministerio de Salud, que es el ente rector de las políticas de salud, tuviera activos, digamos, los programas de prevención, pues se contendrían rápidamente estas epidemias, como ha sucedido en otros países. En la próxima parte, seres en situación de discapacidad que logran una oportunidad. No les den la primera opción de la eutanasia. Háblenle de que ahorita en esta época hay perritos que están viviendo con esa condición y pues el que no tenga los recursos también para pagar las sillas pueden buscar por internet. Hay muchos tutoriales que de verdad con facilidad hay personas que han podido hacer sus sillitas de ruedas. Y más adelante, Proyecto Nala, reto a la indiferencia humana. Se me ocurrió que para hacerle un dispositivo que permitiera su movilidad con rueditas, pero no tenía ni idea cómo hacerlo, si iba a ser capaz de hacerlo, y comencé a buscar información. Encontré a Proyecto Nala. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Así que tenemos que hacer todo, pues estamos en un país libre y democrático. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, El de investigar y recibir informaciones y opiniones. y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Ayudar a un ser vivo que lo necesita debería ser algo natural, pero lamentablemente no siempre es así. Ese tipo de animal los duermo, porque no sirve para venderlo. Indiferencia, poca fe y ganas de intentarlo en ocasiones no le permiten a seres maravillosos tener una nueva oportunidad de vivir. Normalmente los doctores veterinarios te dicen duérmelo. Sin embargo, algunas personas apuestan por ellos y haciendo algunos sacrificios logran sacarlos adelante. Bueno, ustedes lo ven, está intranquilo, tiene ya 1 año y medio, que para algunas personas pudiera decirse de más, según el diagnóstico y según la expectativa de vida que él tenía. Seres llenos de energía que en su inocencia se enfrentan a las adversidades. Ejemplos claros de fortaleza y empeño dignos de admirar. Espero que Muñeca sea un ejemplo para muchas personas que de repente se encuentren en una situación de discapacidad. Y es que para ellos las discapacidades no existen y viven cada día con la mejor actitud, disfrutando con sus dueños de lo mejor de estar vivos,
la compañía de los que te quieren. La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad de comprender que todos tenemos capacidades diferentes. Proyecto Nala, oportunidad de vida. Ella es Nala, una Golden Retriever que luego de ser abandonada por sus dueños, sufrió una infección que le hizo perder una de sus patas. Empezó a circular por las redes sociales que había una perra que habían echado de la casa y el perro se había apostado enfrente de la casa que lo habían echado y estaba consumiendo por una gusanera que tenía en una pata. Y el perro nunca se fue de ahí y la gente, su antigua manada, nunca le abrió la puerta. O sea, la estaba viendo morir y la dejaron allí para que muriera, sus dueños. El incidente se hizo viral. Ana González junto a otras proteccionistas se ocuparon de ella y lograron salvarle la vida. Por medio de redes sociales consiguieron apoyo económico para los gastos. Empezamos a documentar todo lo que era el rescate. Se hizo el rescate, se fue a buscar la perra y ya la teníamos aquí, se bañó, tal y tal, necesitamos para esto. Empezaron a llegar los recursos y la perra estuvo a punto de morir 2 veces. Se llevó a la clínica, se hizo transfusión de sangre, se hizo cirugía, tuvimos que amputar la pata, pero finalmente echó para adelante. Sin embargo, tener solo 3 patas no es lo que hace a Nala realmente especial, sino lo que ella y su proteccionista han hecho por otros animales y en el ejemplo de lucha en el que se han convertido. Las nuevas oportunidades existen para brindarse y eso es lo que ha hecho el proyecto Nala con animales con discapacidad. Hoy en 100% Venezuela conoceremos cómo esta iniciativa ha logrado que ellos continúen moviendo sus colas. Estas pequeñas sillas de ruedas brindan a perros y gatos con discapacidad la oportunidad de moverse con facilidad. Le das más movilidad en el sentido de rapidez. Pueden correr, subir, bajar escaleras, hacer cosas. Algunos aprenden a subir y a bajar escaleras, hay otros que no. Que ellos sin la silla igual juegan, corren y todo esto. Pero sí se dañan, muchas veces se raspan las patitas. Rufo, Catire, Black y otros animales que fue rescatando Ana disfrutan de ellas, pero seguir adquiriéndolas en dólares se hacía cuesta arriba. Cuando hicimos los otros rescates de animales que necesitaban asistencia, acudimos nuevamente a las redes sociales, a los fans, y ellos reunieron el dinero para comprar sillas de ruedas en donde las vendían, en Estados Unidos, en Colombia, en otras partes, y tuvimos que pagarlos en dólares. Es allí donde Ana, con su creatividad, empieza su propia línea de sillas de bajo costo, que cualquier dueño o proteccionista puede adquirir para los animales que la requieran. Pensé, bueno, si yo tengo estas aquí, voy a hacer algo de que esté al alcance de todos, de que todos puedan tener una silla. Y además hice un tutorial con tubos de PVC para que cualquier persona en el mundo pueda hacer una silla de ruedas para sus perritos. Una de estas sillitas de ruedas le pertenece a Coqui. La misma le permite moverse de forma muy cómoda. Cuando lo montas en la sillita, corre. Yo tengo una mestiza de pastor alemán, ellos se juntan y tú los ves corriendo los dos. Claro, por supuesto, Kira siempre lo gana, pero él corre, mira, se desplaza en su silla y es un perro feliz, Podría decirse que este pequeño está vivo de milagro, o por lo menos así lo expresa su proteccionista Yajaira Rada. Coqui nos lo reportaron a nosotros por las redes sociales, un perrito que había sido atropellado y que se arrastraba. El diagnóstico veterinario de Coqui no fue bueno. Tenía la columna desplazada y la médula segmentada. No volvería a caminar y podría tener problemas futuros. El especialista recomendó dormirlo. Sin embargo, algo ocurrió. Nosotros de verdad que nos dio mucho dolor tomar la decisión. Nos costó un poquito, pero bueno, era la recomendación y fuimos a hacerlo. Bueno, no sé, cosas de Dios, se dañó el punto de venta. No podíamos pagar en ese momento la eutanasia y el doctor nos dijo que bueno, que lo lleváramos después, que el siguiente día o qué sé yo. Nosotros en ese momento recibimos también una llamada de un señor que nos ofreció que él lo podía cuidar y bueno, ahí en ese momento tomamos la decisión, dijimos bueno, esto como que es una señal, tomamos la decisión y decidimos no hacerlo. Lo que parecía una señal se convirtió en la oportunidad de Coqui para vivir. Pasó momentos difíciles, pues tuvieron que amputarle una de sus patas que se lastimó y luego la otra para mejorar su equilibrio.
El perro salió adelante y se encontró con Proyecto Nala. Yo vi el video cuando Ann le colocó la silla y yo creo que para Coqui no fue nada extraño, como que enseguida él se montó en su sillita y ahí enseguida comenzó a caminar. Este luchador vive en una pensión canina donde lo tratan con cariño, lo ayudan con sus necesidades especiales y es visto como un perro normal. Aunque sus proteccionistas no pierden la esperanza de encontrarle un hogar definitivo, mientras lo logran, quisieran poder conseguir ayuda económica para pagar su hospedaje. Si existe la persona que nos pueda apoyar en lo que es el pago de pensión, nosotros por Coqui diariamente estamos pagando 1.000 bolívares, aparte del alimento, aparte de su control médico. Este es el peso, es el gasto, el mayor gasto que tenemos, porque no es el único perro que tenemos rescatado, pues. Aunque Coqui es capaz de desplazarse sin la silla, usarla le permite moverse con gran facilidad, hacer sus necesidades sin ensuciarse y jugar como cualquier perro. A pesar de lo que muchos puedan pensar, Coqui parece ser un perro muy feliz. Normalmente cuando lo ven lo hemos sacado a pasear y la gente lo primero que nos dice siempre, ay, pobrecito. Le digo, no, para nada, no le digan pobrecito, ese es un perro feliz, totalmente feliz. Coqui se desarrolla como cualquier perro, él no sufre, no tiene dolor. Ellos no saben que tienen una discapacidad. Como te dije, ellos van para adelante y obviamente es una inspiración para los humanos que se ven entristecidos porque tienen una espinilla en la frente. En la próxima parte, Proyecto Nala, reto a la indiferencia humana. Se me ocurrió que para hacerle un dispositivo que permitiera su movilidad con rueditas, pero no tenía ni idea cómo hacerlo, si iba a ser capaz de hacerlo, y comencé a buscar información. Encontré a Proyecto Nala. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Porque tienen el libre albedrío para vivir, para convivir con las demás personas. Por supuesto, un derecho humano. Y a la vida también. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. El de investigar y recibir informaciones y opiniones. Y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra dilo. Kisu es una motivación y es motivo de admiración para mí. Ella agarró el plato con su hocico y se lo aló hacia ella y siguió comiendo. Entonces esa acción me sorprendió mucho porque yo digo que ellos en sus condiciones saben desarrollar otras cosas para defenderse. El Proyecto Nala ha colaborado con muchos perros y gatos con discapacidad. Nos cuenta Ana que además de su experiencia con Nala, un suceso en su vida la hizo ver las cosas de manera diferente. Esta venezolana se topó con la delincuencia. Una bala la incapacitó físicamente por un tiempo, pero no le quitó el ánimo ni las ganas de dar lo mejor de sí. Quedé con discapacidad durante un año. Yo vi lo que le hacía la sociedad a las personas con discapacidad. Yo era una persona con discapacidad. Y al ver esto, me apoyé y salí. Ella transformó un hecho desafortunado en un proyecto que ahora es su vida. Les debo la vida, les debo mi futuro, les dejo mi legado. Kisu es un Alaska Malamute de 11 años. Nos cuenta su dueña Larisa Dávila que en 2015 problemas en su columna empezaron a complicar su movilidad. Kisu comenzó a presentar inestabilidad en las patas traseras y a los pocos días ya la pata izquierda le estaba fallando al punto que caminaba en 3 patas. Entonces lo llevé a un neurólogo veterinario y me recomendó hacerle unas terapias
Las terapias no funcionaron, por el contrario, el perro empeoró. Kisu no podía sostenerse con sus patas traseras. Fue un momento duro para los dos. Y el diagnóstico fue enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales y que le estaba afectando en la médula espinal. Entonces, la información que va del cerebro a las paticas para que él las pueda mover no estaba llegando adecuadamente. Se determinó que tenía un tumor a nivel de la columna, en la región lumbar. Y bueno, esa era la causa del problema. A pesar de eso, Larisa no paró de luchar. Ella quería ayudar a Kisu, pues aunque estaba clara que quizás él ya no podría ser físicamente el mismo de antes, era su perro y merecía darle la oportunidad de seguir viviendo. Se me ocurrió que para hacerle un dispositivo que permitiera su movilidad con rueditas, pero no tenía ni idea cómo hacerlo, si iba a ser capaz de hacerlo, y comencé a buscar información. Encontré a Proyecto Nala. Los inicios de Kisu con su silla no fueron tan fáciles. Por vivir en una zona montañosa en Mérida, la rompió varias veces. Pero después de varios intentos y diferentes tipos de ruedas, lograron hacer una silla más fuerte que funcionó a la perfección. Él es súper activo, le coloca la silla y ya me voy, camino, me desaparezco y es bastante intranquilo. Hoy él usa una silla de cauchos grandes que fue donada por la familia de una perrita que lamentablemente murió. Con ensayo y error, Kisu aprendió a moverse. Ahora es un todoterreno. Larisa explica lo que este perro significa para ella. Es un perro activo, que disfruta la vida, me hace disfrutarla a mí. Es una motivación y es motivo de admiración para mí. Al igual que Kisu, Muñeca también fue beneficiada por el proyecto Nala. Aunque para ella y la mayoría de los perros es fácil adaptarse a estos dispositivos, también tuvo sus anécdotas de principiante. Empezó más que todo fue a retroceder, de ver hacia atrás, no hacia adelante. Esta perrita hacía vida en un taller mecánico en Caracas, pero un día un carro la atropelló y dañó su columna, dejándola sin movilidad en sus patas traseras. Y el diagnóstico fue de que no iba a caminar más nunca. A su proteccionista también le sugirieron dormirla, pero ella se negó. Al ya decirme que no iba a caminar, era como la decisión de tomarla. ¿Qué hago? Me tomé 5 minutos y lo pensé y decidí rápido de que me la llevaba así. Decidí darle la oportunidad. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho, darle la oportunidad, porque es una excelente perrita. Jenny se quedó con Muñeca después del accidente. Comenta que aunque no la ve como una carga, es difícil costear su comida, desparasitantes, champú, sobre todo conseguirle los pañales que ella requiere. Si no tenemos pañal, pues se ensucia mucho. También centros de cama podría ser una opción. Toallas postparto, porque se pueden colocar con las pantaleticas plásticas. Que nunca va a ser igual el pañal desechable, pero cuesta mucho conseguirlo, pues, porque como son para bebés, hay que obtenerlos en compartida de nacimiento de bebé. Y pues en este caso, ni con un informe médico veterinario han querido vender pañales para los perritos. Quisiera que fuera de repente un poquito más fácil para mí tener una ayuda, pero sí, ha valido la pena todo, porque de verdad que ella ha demostrado que sí tiene ganas de vivir, y yo pienso, y si la hubiese dormido, de todo lo que me hubiese perdido con mi perrita. Ella es proteccionista y tiene a su cargo a varios animales. Se las arregla para alimentarlos como puede, pero no los abandona, ni a ellos ni a Muñeca. En la sede de Proyecto Nala, Ana tiene su manada de animales que necesitan asistencia y otros que no. Se apoya monetariamente con algunos pagos de pensiones de animales que ella resguarda, pero el mayor peso de los gastos es cubierto con donaciones que le hacen padrinos internacionales. El alimento hay que costearlo todos los meses, todos los días, todas las semanas tenemos que estar pendientes de tener los recursos para poderlos alimentar. La asistencia médica, el dinero que entra para las sillas son para las sillas, porque la idea de las sillas es que nadie se lucre de hacer sillas de rueda para perros. Todos los donativos que las personas quieran realizar para este proyecto o para las proteccionistas de Coqui y Muñeca serán muy agradecidos por estas colitas. Los accidentes o circunstancias que los hacen ser físicamente como son parecen no afectar el ánimo de estos animales. Es un perro feliz, tenemos muchas fotos donde tú lo ves y lo ves sonriendo. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué Coqui? Bueno, mira por todo lo que ha pasado y se ve feliz. No, porque es que
nos traumatizamos somos los humanos. Que no les den la primera opción de la eutanasia. Háblenles de que ahorita en esta época hay perritos que están viviendo con esa condición y pues el que no tenga los recursos también para pagar la sella pueden buscar por internet. Hay muchos tutoriales que de verdad con facilidad hay personas que han podido hacer sus sellitas de ruedas. Al conocerlos se puede observar cómo juegan, comen, corren, se divierten y se relacionan con otros que no los rechazan por su condición. Parece que aunque se consideren menos inteligentes que las personas, han podido entender lo que muchos humanos no. La resiliencia que ellos nos enseñan hay que aplicarla en los humanos. Sí es una inspiración y hay que ponerla en práctica. Ellos no se rinden por su condición, siguen adelante, se adaptan y son felices con lo único que realmente les causa emoción: el cariño de estas personas que apostaron por darles la oportunidad de vivir. Buscar las herramientas, buscar la ciencia, siempre dejarte llevar por el corazón, no a la eutanasia por discapacidad. Ellos pueden seguir disfrutando de la vida, seguir viviendo y brindándonos aprendizajes cada día. Envíenos su caso, comentarios a 100%@televen.com.